Bueno gente, mi nombre es Fulanito y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de continuar con este video te pido que te suscribas, por favor le des like y compartas, activa la campanita que me ayudaría un montón y para que YouTube te avise cuando suba otro video. Ahora sí, comencemos. Como se pueden dar cuenta en el título y la miniatura, este video tratará de anécdotas curiosas que me pasaron estudiando aquí en el Perú siendo venezolano. Al llegar nuevo a un país y más que nada como joven estudiante, te suceden muchas anécdotas y muchas vivencias en los colegios mayormente. Una de las cosas más curiosas y más graciosas que me preguntaban cuando llegué a colegio a estudiar cuando era nuevo, cuando todos se me acercaban, me preguntaban muchas cosas, palabras, cómo era allá, cómo era en Venezuela, cómo me había venido, si me había venido a pie, si me había venido en bus, en avión, todo eso preguntaban mucho y se les despertaba la curiosidad porque escuchaba muchas cosas. En ese momento no había tanto venezolano y escuchaba mucho en las noticias, ¿no? Que venían caminando, que venían, no sé, en bus, para de contar, ¿no? Muchos se vinieron de diferentes maneras. Lo que más me preguntaban era si en Venezuela había comida. Esto seguramente es porque en todo el mundo, en toda Latinoamérica, se escuchaba que en Venezuela en ese momento no había nada de comida en los supermercados ni en las casas venezolanas. Por lo que, bueno, esto seguramente les despertaba una curiosidad también. Me preguntaban mucho si había comida en Venezuela, que si era verdad que no había nada en los supermercados, no había papel higiénico, no había crema dental, no había comida en general, fruta. Porque veían videos, veían en noticias, escuchaban de las demás personas seguramente en sus casas y venían con toda esa información hacia mí a preguntarme muchas cosas sobre eso. Yo la verdad no me molesté nunca por eso, por esas preguntas. Obviamente entendía, ¿no?, la curiosidad de todos por saber cómo era un país distinto al de ellos. Ellos están acostumbrados obviamente aquí, no han salido de su país y quieren saber mucho de cómo es la vida en otro lugar, ¿no?, que es muy lejos. Y más que en ese momento se hablaba mucho de la situación de Venezuela y que muchos venezolanos estaban saliendo del país por el mismo tema. Obviamente yo les respondía y les decía que era la realidad, que había mucha escasez de todo en general y que se notaba mucho, se notaba muchísimo en los supermercados. En cada casa venezolana se notaba mucho a la hora de llegar la comida, de llegar la hora del almuerzo, del desayuno. En los colegios se notaba mucho que faltaba alimentación en los niños, aseo y pare de contar. Yo obviamente les respondía de manera muy educada y siempre todo lo que me preguntaban les respondía sin ningún problema, ¿no? No tenía problema en responder sobre ese tema. Otra de las curiosidades que se les despertaba mucho a mis compañeros eran de las palabras venezolanas. Me decían que les enseñaran jergas venezolanas. Habían escuchado algunas por allí, me imagino, de amigos que tenían o conocidos, y me preguntaban qué significaba. Me preguntaban muchas palabras que aquí en Perú significan una cosa totalmente diferente. Me preguntaban si era verdad qué significaba eso, si qué más, qué palabras utilizaban allá que no utilizaban aquí. Hay varias palabras en Venezuela que no se utilizan aquí en Perú y muchísimas palabras también de Perú que no se utilizan en Venezuela. Incluso también hay palabras que son iguales pero no significan lo mismo. Entonces todo esto siempre daba de qué hablar entre compañeros, entre profesores. Incluso el auxiliar siempre me preguntaba cosas. Otra de las anécdotas que me pasó el segundo día que fui a estudiar aquí en Perú es que la profesora de CT, que era ciencia y tecnología en ese momento, preparó una clase en el área de laboratorio donde iba a ponernos diferentes videos reflectivos y videos de enseñanzas. Nos había comentado, ¿no?, en la clase. Fuimos al salón de laboratorio y al llegar estaba un video preparado donde era una canción de rap venezolana. Se trataba de la reflexión en los adolescentes y tengan conciencia de que teníamos que cuidarnos unos a los otros sin maltratar a ningún género y a ninguna persona en particular. Cuando llegamos y le puso play al video, ella me veía mucho y yo noté eso, pero yo no me había dado cuenta porque no conocía a los cantantes que estaban en ese video. Pero cuando puso el video sí me di cuenta de que eran venezolanos por obviamente el acento y las jergas que usan en esa canción de rap en especial. Ella me veía y se reía porque sabía que había elegido ese video, me imagino, para ver cuál era mi impresión o para que yo me sintiera un poco más como en casa, ¿no? De alguna manera, me imagino. Porque la profesora siempre fue muy buena conmigo, era mi tutora y siempre se portó excelente conmigo. Era para mí la mejor profesora que me ha tocado en Perú y en Venezuela. O sea, de todos los profesores que me han tocado desde que estudiaba en Venezuela y en Perú, la mejor profesora para mí era ella. Otra cosa que hacía mucho la profesora por mí, la misma profesora que es mi tutor, que era mi tutora en ese entonces, siempre me daba más cantidad
de desayuno que a los demás. Obviamente a los que estudiaban en ese colegio desde siempre ya estaban hasta aburridos del pan y la leche que daban de desayuno en ese colegio. Ellos ya ni siquiera a veces recibían el pan y la leche, sino que simplemente la dejaban ahí en la mesa o la dejaban debajo de las carpetas. Se olvidaban después del pan y la leche que les daba la profesora. Siempre la profesora me daba 3 panes, 4 panes, 3 tarros de leche, 4 tarros de leche. Cuando yo llegué, ella lo hacía de una forma muy generosa. Ella veía que yo seguramente venía de Venezuela. Se daba cuenta de que en las noticias, me imagino que veía mucho, que allá no había comida, veníamos de allá. O sea, éramos nuevos aquí en este país. Ella hablaba siempre con mi mamá, yo siempre le preguntaba cosas a ella también de las clases, obviamente me interesaba mucho aprender con ella porque ella era muy buena profesora. Entonces ella también a mí me enseñó mucho, siempre me sentaba con ella y me hablaba mucho, me daba consejos, me decía que era buen estudiante, que siguiera así, que podía tener un buen futuro. Y por eso es que la estimo tanto, ¿no? Porque siempre la recordaré. No recuerdo otra profesora que me haya marcado tanto como ella en el tercer año de secundaria que yo estudié en Perú. Otra anécdota que me pareció muy divertida y muy curiosa y jamás pensé hacer una tarea como esta, era la tarea de cuidar a un muñeco inflable. Así es, era un muñeco inflable, era un bebé básicamente que tenías que cuidar como que si fuera tu hijo. Tenías que cuidarlo, me parece que era durante un mes, si no me equivoco. Y al ser inflable era muy delicado, entonces cualquier descuido, cualquier pinchazo se iba a desinflar, obviamente. Entonces lo que tenías que hacer era cuidar al muñeco o al bebé, porque ya se convertía en un bebé, porque era nota, era una tarea y que te iba a impactar en las calificaciones del año en general. A mí me pareció súper curioso y la verdad me gustó mucho esa dinámica porque, no sé, te enseña a ser más responsable y también te enseña ese miedo de tener un hijo. Me imagino que así debe ser, ¿no? Que tienes que cuidarlo, tienes que estar pendiente de que no se te caiga o cualquier cosa. Era muy divertido porque tenías que sacarlo a pasear, te decían, te daban la tarea de que lo sacaras a un parque, le tomaras fotos. Por acá les estaré dejando unas fotos del muñeco, porque yo guardo todos esos recuerdos del colegio. Siempre me ha gustado guardar todos esos recuerdos que me quedan ahí y que son muy apreciados por mí porque es algo que me marcó para toda la vida, migrar y que me fuera también en el colegio de Perú. Entonces fue muy divertido y la verdad tenías que estar muy pendiente, tenías que ponerle ropa. Los compañeros me preguntaban, ¿por qué lo abrigas tanto? Yo les digo que yo porque vengo de Venezuela, tengo frío yo, él debe tener frío, es mi hijo, salió a mí. Entonces era una dinámica muy divertida, tenías que ir con compañeros a que tu hijo, entre comillas, que era el muñeco inflable, socializara, ¿no? Y también eran unas tareas que te mandaban, era todo eso, tenías que grabar, tenías que tomarle fotos con tu hermana, con tu mamá, con tu familia, tenías que tomarle fotos durmiendo, comiendo, o sea, eran unas tareas básicas, pero eran muy divertidas porque te mantenía ocupado y como que aprendías un poco a cuidar también ya de alguien. Estamos pequeños, pero ya te enseñaba de alguna manera eso a cómo es cuidar de alguien más y no solo a ti. Estas son algunas de las anécdotas, ¿no? Porque la verdad son varias más. Tengo muchas más anécdotas aquí en Perú, en los colegios, en los trabajos que he tenido. Y bueno, si quieren otro video de anécdotas o de cualquier cosa, coméntenlo por favor, déjenmelo en los comentarios. Suscríbanse, se los pido de corazón y denle un buen like a este video para seguir subiéndoles contenido por acá. Muchas gracias y hasta la próxima.